Escritura es un libro escrito por Daniel Cassany y consta de 16 capítulos. En este primer capítulo, Daniel Cassany nos habla de cómo aprender a reutilizar el conocimiento. Expone la legibilidad, que es la manera de comprender el texto, y los grados de dificultad del texto. Puede ser más simple, más complicado de leer. También habla del estilo llano, que es una manera de leer los textos sin rebuscamientos, y habla también de cómo ha evolucionado ese castellano y esa lengua. En el segundo capítulo el autor nos habla de que los conocimientos que adquirimos para escribir los aprendemos en la escuela, como son la gramática y la ortografía. También nos dice que los soportes para la escritura son aquellos como los libros, los cuadernos, las hojas sueltas, etc. Y por último, remarca que hay que escribir de una manera no sexista y no racista ni discriminatoria. El tercer capítulo se llama Accionar las máquinas y nos cuenta Daniel Cassany que ese proceso para empezar a escribir es un proceso complejo, tal como accionar unas máquinas. Para ello, para empezar a escribir, es bueno empezar con unos mapas y unas redes, mapas conceptuales, y también hacer diarios personales para mejorar la habilidad de la escritura. En este cuarto capítulo se exponen recursos para buscar y alimentar esas ideas. Entonces está el torbellino de ideas, que es el brainstorming, en el que apuntas todo lo que se te ocurre. También se centra en estudiar el tema, desenmascarando palabras clave con gran carga informativa, y otros recursos como puede ser la escritura libre, en el que aflora esa inspiración para escribir. En el capítulo 5 podemos encontrar que se da una gran importancia a la previa estructuración del texto, a desarrollar y organizar bien las ideas, ya que esto facilita mucho la interpretación del lector. Encontramos que el capítulo 6 tiene bastante relación con el capítulo 5 y el capítulo 7. En él se habla que el párrafo tiene una gran importancia en los textos, ya que es la parte que estructura todo el contenido. Encontramos que la primera frase tiene una gran importancia, y la última frase ya que es la que sirve para finalizar dicho párrafo. Encontramos que la extensión no tiene que ser ni muy escueta ni muy larga. En el capítulo 7 se da una gran importancia a la brevedad de las frases, intentando no escribir, pues, por ejemplo, recomienda el autor que no más de 20 palabras, y tampoco que sean demasiado escuetas, ya que puede resultar difícil a la comprensión de los lectores, unas 10 o 12 palabras. También dando gran importancia a la fluidez de las frases. En el capítulo 8 encontramos que se hace gran hincapié en las faltas y en los fallos cometidos en la escritura, como por ejemplo la discordancia entre el número, el género y la persona al escribir, y encontramos que el autor usa como solución el uso de la prosa. En el capítulo 9, Cassany hace un alto en el camino. Deja de lado las instrucciones y la teoría para pasar con los juegos sintácticos. Cassany, mediante el ejemplo de Thomas Bernhard, nos expone una frase de 150 palabras con la que intenta desligarse un poco de la teoría que nos presenta en el capítulo 8. En el capítulo 10 se subraya la importancia del buen uso del vocabulario y de las frases en general. Cassany nos expone mediante ciertos consejos cómo tener un buen uso del vocabulario y hacer unas frases que sean lo más simples posible. Por ejemplo, nos dice que no tenemos que repetir palabras, no tenemos que usar ni muletillas ni comodines, evitar el uso de los verbos predicativos y, en general, utilizar frases y un vocabulario mientras más simple mejor. El capítulo 11 de este libro está esencialmente compuesto por ejercicios y explicaciones sobre la cohesión textual de un texto. En este capítulo se hace referencia en la introducción a la anáfora, es decir, una figura retórica que explica y ilustra la repetición, ya sea en un texto o muy comúnmente en una poesía. Por otra parte, lo que pretende este capítulo es evitar la repetición, garantizando siempre la comprensión de un texto. El
El capítulo 12 es especialmente interesante, ya que aunque la vida de Daniel Cassany haya sido muy extensa, para él los signos de puntuación siguen siendo todo un misterio. Cassany nos explica que en definitiva la escuela ha maltratado la enseñanza de los signos de puntuación en sus alumnos. Es por ello que mucha gente todavía no sabe puntuar correctamente. Existe, por tanto, una función sintáctica de los puntos de los signos de puntuación que sirve notablemente para estructurar un texto o airear un poco más ese texto, ¿no? Y por lo tanto, Cassany en este capítulo nos da a entender que no hay que relacionar la entonación con la puntuación, ya que esto puede llevar a confusión, y siendo los signos de puntuación pues, una función sintáctica más que una función didáctica. En el capítulo 13 se hace alusión a los niveles de formalidad. Dependiendo de la situación en la que estemos, ahí se ha llevado a cabo un nivel de formalidad u otro. Es decir, no vamos con la misma ropa a una boda que a una conferencia o al parque a correr, por ejemplo. Otro aspecto son los tipos de informalidad. Las palabras formales son aquellas normalmente cultas, mientras que las informales suelen ser unas palabras incultas o incluso inventadas. En la correspondencia vemos este aspecto totalmente, ya que dependiendo de la persona a la que nos dirigamos y de quién seamos, las palabras utilizadas al redactar una carta o en este caso la correspondencia son distintas si es de manera formal o informal. En el tema 14 se hace alusión a la oratoria de la prosa. En este se cuenta cómo a lo largo de los años los distintos autores han ido cometiendo errores gramaticales y se habla de la oratoria de la prosa como la retórica. La retórica es, digamos, la mejor manera de comunicar por parte del autor hacia el lector y se divide, digamos, en 5 partes. Lo primero, el punto de vista. El autor ha de tener el punto de vista de los lectores, porque así atraerá más lectores. Luego está la concreción, que se trata de decir lo máximo posible en el mínimo número de palabras. Luego está la personalización, que es el toque personal que da de alguna manera el autor. Cuarto está la retórica coloreada, o la prosa coloreada, a través de la cual es imaginativa y demás. Y finalmente está el decir y mostrar, que es dar argumentos a lo que se está diciendo a través de ejemplos. El capítulo 15 hace alusión a la imagen impresa, entre los cuales los textos y libros aparecen en las imágenes, a través de las cuales nos ayudan mejor a los lectores a representar la historia, ¿no? Y eso sí creo que es algo muy importante por lo dicho. Hace que veamos la historia y que no perdamos el hilo de ella. Finalmente, en el capítulo 16 se habla acerca de reconstruir o pintar y centrar la diferencia entre el experto y el aprendiz. Para el experto es muy fácil revisar un libro o un texto, mientras que para el aprendiz le puede resultar incluso un poco aburrido y no ponerle ganas ni empeño en lo que está haciendo. Sin embargo, para un experto puede resultar incluso fascinante.